Aves sin nido, de Clorinda Mato de Turner. Primera parte. Capítulo 1. Era una mañana sin nubes, en que la naturaleza, sonriendo de felicidad, alzaba el himno de adoración al autor de su belleza. El corazón, tranquilo como el nido de una paloma, se entregaba a la contemplación del magnífico cuadro. La plaza única del pueblo de Quillag mide 314 metros cuadrados y el caserío se destaca confundiendo la techumbre de teja colorada cocida al horno y las paredes hechas de adobe con paja con alares de palos sin labrar, marcando el distintivo de los habitantes y particularizando el nombre de casa para los notables y choza para los naturales. En la acera izquierda se alza la habitación común del cristiano, el templo rodeado de cercos de piedra y en el vetusto campanario de adobes, donde el bronce llora por los que mueren y ríe por los que nacen, anidan también las tortolitas cenicientas de ojos de rubí, conocidas con el gracioso nombre de culco. El cementerio de la iglesia es el lugar donde los domingos se conoce a todos los habitantes, solícitos concurrentes a la misa parroquial. Y allí se miente y se murmura de la vida del prójimo como en una tienda o como en una era, donde se trilla la cosecha en medio de la algazara y el copeo. Caminando al sur media milla, escasamente medida, se encuentra una preciosa casa quinta, notable por su elegancia de construcción que contrasta con la sencillez del lugar. Se llama Manzanares. Fue propiedad del antiguo cura de la doctrina, don Pedro de Miranda y Claro, después obispo de la diócesis, de quien la gente deslenguada hace referencias no santas, comentando hechos realizados durante 20 años que don Pedro estuvo a la cabeza de la feligresía, época en que construyó Manzanares, destinada después a ser residencia veraniega de su señoría ilustrísima. El plano alegre rodeado de huertos, regado por acequias que conducen aguas murmuradoras y cristalinas, las cultivadas pampas que le circundan y el río que le baña hacen de Quillag una mansión harto poética. La noche anterior cayó una lluvia acompañada de granizo y relámpagos, y descargada la atmósfera dejaba aspirar ese olor peculiar a la tierra mojada en estado de evaporación. El sol, más riente y rubicundo, asomaba al horizonte, dirigiendo sus rayos oblicuos sobre las plantas que, temblorosas, lucían la gota cristalina que no alcanzó a caer de sus hojas. Los gorriones y los tordos, esos alegres moradores de todo clima frío, saltaban del ramaje al tejado, entonando notas variadas, enluciendo sus plumas reverberantes. Auroras de diciembre espléndidas y risueñas que convidan al vivir. Ellas, sin duda, inspiran al pintor y al poeta de la patria peruana. Capítulo 2. En aquella mañana descrita, cuando recién se levantaba el sol de su tenebroso lecho, haciendo brincar a su vez al ave y a la flor para saludarle con el vasallaje de su amor y gratitud, cruzaba la plaza un labrador, arreando su yunta de bueyes, cargado de los arreos de labranza y la provisión alimenticia del día. Un yugo, una picana y una coyunta de cuero para el trabajo, la tradicional chuspa tejida de colores, con las hojas de coca y los bollos de yipta para el desayuno. Al pasar por la puerta del templo, se sacó reverente la montería franjeada, murmurando algo semejante a una invocación, y siguió su camino, pero volviendo la cabeza de trecho en trecho, mirando entristecido la choza de la cual se alejaba.
¿Eran el temor o la duda? ¿El amor o la esperanza lo que agitaba en su alma en aquellos momentos? Bien claro se notaba su honda impresión. En la tapia de piedras que se levanta al lado sur de la plaza, asomó una cabeza que, con la ligereza del zorro, volvió a esconderse detrás de las piedras, aunque no sin dejar conocer la cabeza bien modelada de una mujer, cuyos cabellos negros, largos y lacios estaban separados en dos crenchas, sirviendo de marco al busto hermoso de tez algo cobriza, donde resaltaban las mejillas coloreadas de tinte rojo, sobresaliendo aún más en los lugares en que el tejido capilar era abundante. Apenas hubose perdido el labrador en la lejana ladera de cañas, la cabeza escondida detrás de las tapias, tomó cuerpo saltando a este lado. Era una mujer rozagante por su edad y notable por su belleza peruana. Bien contados tendría 30 años, pero su frescura ostentaba 28 primaveras a lo sumo. Estaba vestida con una pollerita flotante de bayeta azul oscuro y un corpiño de pana café adornado el cuello, y bocamangas con franjas de plata falsa y botones de hueso ceñían su talle. Sacudió lo mejor que pudo la tierra barrosa que cayó sobre su ropa al brincar la tapia, y enseguida se dirigió a una casita blanquecina cubierta de tejados, en cuya puerta se encontraba una joven, graciosamente vestida con una bata de granadina color plomo, con blondas de encaje cerrada por botonadora de concha de perla, que no era otra que la señora Lucía, que esposa de don Fernando Marín, matrimonio que había ido a establecerse temporalmente en el campo. La recién llegada habló sin preámbulos a Lucía y le dijo: «En nombre de la Virgen, señora Cha, ampara el día de hoy a toda una familia desgraciada. Ese que ha ido al campo cargado con las cacharpas del trabajo y que pasó junto a ti es Juan Yupanqui, mi marido, padre de 2 muchachitas. Ay, señora Cha, él ha salido llevando el corazón medio muerto porque sabe que hoy será la visita del reparto, y como el cacique hace la faena del sembrío de cebada, tampoco puede esconderse porque a más del encierro sufriría la multa de 8 reales por la falla, y nosotros no tenemos plata. Yo me quedé llorando cerca de Rosacha, que duerme junto al fogón de la choza, y de repente mi corazón me ha dicho que tú eres buena, y sin que sepa Juan, vengo a implorar tu socorro. Por la Virgen, señora Cha». Las lágrimas fueron el final de aquella demanda que dejó entre misterios a Lucía, pues residiendo pocos meses en el lugar, ignoraba las costumbres y no apreciaba en su verdadero punto la fuerza de las citas de la pobre mujer, que desde luego despertaba su curiosidad. Era preciso ver de cerca a aquellas desheredadas criaturas y escuchar de sus labios, en su expresivo idioma, el relato de su actualidad, para explicarse la simpatía que brota sin sentirlo en los corazones nobles. ¿Y cómo se llega a ser parte en el dolor, aun cuando solo el interés del estudio motive la observación de costumbres que la mayoría de peruanos ignoran y que solo lamentan un reducido número de personas? En Lucía era general la bondad, y creciendo desde el primer momento el interés despertado por las palabras que acababa de oír, preguntó: «¿Quién eres tú?». «Soy Marcela, señora Cha, la mujer de Juan Yupanqui, pobre y desamparada», contestó la mujer secándose los ojos con la bocamanga del jubón o corpiño. Lucía púsole la mano sobre el hombro con ademán cariñoso, invitándola a pasar y tomar descanso en el asiento de piedra que existe en el jardín de la Casa Blanca. «Siéntate, Marcela, enjuga tus lágrimas que enturbian el cielo de tu mirada y hablemos con calma», dijo Lucía, vivamente interesada en conocer a fondo las costumbres de los indios. Marcela calmó su dolor y, acaso con la esperanza de su salvación, respondió con minucioso afán al interrogatorio de Lucía, y fue cobrando confianza tal que le habría contado hasta sus acciones reprensibles, hasta esos pensamientos malos que en la humanidad son la exhalación de los gérmenes viciosos. Por eso, en dulce expansión, le dijo: «Como tú no eres de aquí, niñay,
No sabes los martirios que pasamos con el cobrador, el cacique y el tatacura. Ay, 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 ¿por qué no nos llevó la peste a todos nosotros, que ya dormiríamos en la tierra? ¿Y por qué te confundes, pobre Marcela?, interrumpió Lucía. Habrá remedio. Eres madre, y el corazón de las madres vive en una sola tantas vidas como hijos tiene. Sí, niña, y replicó Marcela, tú tienes la cara de la Virgen a quien rezamos el alabado, y por eso vengo a pedirte. Yo quiero salvar a mi marido. Él me ha dicho al salir, uno de estos días he de arrojarme al río porque ya no puedo con mi vida, y quisiera matarte a ti antes de entregar mi cuerpo al agua. Ya tú ves, señoracha, que esto es desvarío. Es pensamiento culpable. Es locura. Pobre Juan, dijo Lucía con pena, y dirigiendo una mirada escudriñadora a su interlocutora, continuó. ¿Y qué es lo más urgente de hoy? Habla, Marcela, como si hablases contigo misma. El año pasado, repuso la india con palabra franca, nos dejaron en la choza 10 pesos para 2 quintales de lana. Ese dinero lo gastamos en la feria comprando estas cosas que llevo puestas, porque Juan dijo que reuniríamos en el año billón a billón, mas esto no nos ha sido posible por las faenas, donde trabaja sin socorro, y porque muerta mi suegra en Navidad, el tatacura nos embargó nuestra cosecha de papas por el entierro y por los rezos que hizo. Ahora tengo que entrar de mita a la casa parroquial, dejando mi choza y mis hijas, y mientras voy, ¿quién sabe si Juan delira y muere? ¿Quién sabe también la suerte que a mí me espera? Porque las mujeres que entran de mita salen, y miraba al suelo. Basta, no me cuentes más, interrumpió. Lucía, espantada por la gradación que iba tomando el relato de Marcela, cuyas últimas palabras alarmaron a la candorosa Paloma, que en los seres civilizados no encontraban más que monstruos de codicia y aún de lujuria. Hoy mismo hablaré con el gobernador y con el cura, y tal vez mañana quedarás contenta, prometió la esposa de don Fernando, y agregó, como despidiendo, anda ahora a cuidar de tus hijas, y cuando vuelva Juan, tranquilízalo, cuéntale que has hablado conmigo y dile que venga a verme. La india, por su parte, suspiraba satisfecha por la primera vez en su vida. Es tan solemne la situación del que en la suprema desgracia encuentra una mano generosa que le preste apoyo, que el corazón no sabe si bañarse en lágrimas o cubrir de besos la mano cariñosa que le alargan o solo prorrumpir en gritos de bendición. Eso pasaba en aquellos momentos en el corazón de Marcela. Los que ejercitan el bien con el desgraciado no pueden medir nunca la magnitud de una sola palabra de bondad, una sonrisa de dulzura, que para el caído, para el infeliz, es como un rayo de sol que vuelve la vida a los miembros entumecidos por el hielo de la desgracia. Capítulo 3. En las provincias donde se cría la alpaca, y es el comercio de lanas la principal fuente de riqueza, con pocas excepciones existe la costumbre del reparto antelado que hacen los comerciantes potentados, gentes de las más acomodadas del lugar. Para los adelantos forzosos que hacen los laneros, fijan al quintal de lana un precio tan ínfimo que el rendimiento que ha de producir el capital empleado excede del 500%, usura que agregada a las extorsiones del que va acompañada casi da la necesidad de la existencia de un infierno para esos bárbaros. Los indios propietarios de alpacas emigran de sus chozas en las épocas de reparto para no recibir aquel dinero adelantado, que llega a ser para ellos tan maldito como las 13 monedas de Judas. Pero el abandono del hogar, la erraticidad en las soledades de las encumbradas montañas los pone a salvo. No, el cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza, cuya cerradura endeble, en puerta hecha de baqueta, no ofrece resistencia. Deja sobre el batán el dinero y se marcha enseguida para volver al año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso. Cumplido el año, se presenta el cobrador con su séquito de 10 o 12 mestizos
a veces disfrazados de soldados, y extrae, en romana especial con contrapesos de piedra, 50 libras de lana por 25. Y si el indio esconde su única hacienda, si protesta y maldice, es sometido a torturas que la pluma se resiste a narrar, a pesar de pedir venia para los casos en que la tinta varíe de color. La pastoral de uno de los más ilustrados obispos que tuvo la iglesia peruana hace méritos de estos excesos, pero no se atrevió a hablar de las lavativas de agua fría que en algunos lugares se emplean para hacer declarar a los indios que ocultan sus bienes. El indio teme aquello más aún que el ramalazo del látigo, y los inhumanos que toman por la forma el sentido de la ley alegan que la flagelación está prohibida en el Perú, mas no la barbaridad que practican con sus hermanos nacidos en el infortunio. Plegue a Dios que algún día, ejercitando su bondad, decrete la extinción de la raza indígena que después de haber ostentado la grandeza imperial, bebe el lodo del oprobio. Plegue a Dios la extinción, ya que no es posible que recupere su dignidad ni ejercite sus derechos. El amargo llanto y la desesperación de Marcela al pensar en la próxima llegada del cobrador era pues la justa explosión angustiosa de quien veía en su presencia todo un mundo de pobreza y dolor infamante. Capítulo 4. Lucía no era una mujer vulgar. Había recibido bastante buena educación, y la perspicacia de su inteligencia alcanzaba la luz de la verdad estableciendo comparaciones. De alta estatura y color medianamente tostado, lo que se llama en el país color perla, ojos hermosos sombreados por espesas pestañas y cejas aterciopeladas. Llevaba además ese grande encanto femenino de una cabellera abundante y larga que, cuando deshecha, caía sobre sus espaldas como un manto de cabello ondulado y brillante. Su existencia no marcaba todavía los 20 años, pero el matrimonio había dejado de su fisonomía ese sello de gran señora que tan bien sienta a la mujer joven cuando sabe hermanar la amabilidad de su carácter con la seriedad de sus maneras. Establecida desde un año atrás con su esposo en Quillac, habitaba la Casa Blanca, donde se había implantado una oficina para el beneficio de los minerales de plata que explotaba en la provincia limítrofe, una compañía donde don Fernando Marín era accionista principal y en la actualidad gerente. Quillac ofrece al minero y al comerciante del interior la ventaja de ocupar un punto céntrico para las operaciones mercantiles en relación con las capitales del departamento, y la bondad de sus caminos presta alivio a los peones que transitan cargados con los capachos del mineral en bruto y a las llamas empleadas en el acarreo lento. Después de su entrevista con Marcela, Lucía se entregó a combinar un plan salvador para la situación de la pobre mujer, que era harto grave, atendidas sus revelaciones. Lo primero en que pensó fue en ponerse al habla con el cura y el gobernador, y con tal propósito les dirigió a ambos un recadito suplicatorio solicitando de ellos una visita. La palabra de don Fernando en esos momentos podía ser eficaz para realizar los planes que debían ponerse en práctica inmediata, pero don Fernando había emprendido viaje a los minerales, de donde volvería después de muchas semanas. Una vez que Lucía resolvió llamar a su casa a los personajes de cuyo favor necesitaba, púsose a meditar, intranquila, sobre la manera persuasiva como hablaría a aquellas personas notables de provincia. ¿Y si no vienen? Iré en persona, se preguntó y respondió simultáneamente, con la rapidez del pensamiento que envuelve en sus giros la intención y la ejecución, y se puso a sacudir los muebles, arreglando este y aquella silleta, hasta que, llegando junto a un sofá, tomó asiento y tornó a sus combinaciones de discurso en la forma más interesante, aunque sin los giros de retórica que habría necesitado para un caballero de ciudad. Entregada a este teje y desteje del pensamiento, sentía los minutos pesados, cuando tocaron a la puerta y abriéndose suavemente el portón de vidrios, dio paso al cura y al gobernador del poético pueblo de Quillac. Capítulo 5.
Estatura pequeña, cabeza chata, color oscuro, nariz gruesa de ventanillas pronunciadamente abiertas, labios gruesos, ojos pardos y diminutos, cuello corto sujeto por una rueda hecha de mostacillas negras y blancas, barba rala y mal rasurada, vestido con una imitación de sotana de tela negra, lustrosa, mal tallada y peor atendida en el aseo, un sombrero de paja de Guayaquil en la mano derecha. Tal era el aspecto del primer personaje que se adelantó y a quien saludó la primera, Lucía, con marcadas manifestaciones de respeto, diciéndole: Dios le dé santas tardes, cura Pascual. El cura Pascual Vargas, sucesor de don Pedro Miranda y Claro, en la doctrina de Quillac, inspiraba desde el primer momento serias dudas de que en el seminario hubiese cursado y aprendido teología en el latín, idioma que mal se hospedaba en su boca, resguardada por dos murallas de dientes grandes, muy grandes y blancos. Su edad frisaba en los 50 años, y sus maneras acentuaban muy seriamente los temores que manifestó Marcela cuando habló de entrar al servicio de la casa parroquial, de donde, según la expresión indígena, las mujeres salían mirando al suelo. Para un observador fisiológico, el conjunto del cura Pascual podría definirse por un nido de sierpes lujuriosas, prontas a despertar al menor ruido causado por la voz de una mujer. Por la mente de Lucía cruzó también enérgica la pregunta de cómo un personaje tan poco agraciado había podido llegar al más augusto de los ministerios, pues en sus convicciones religiosas estaba la sublimidad del sacerdocio, que en la tierra desempeña el tutelaje del hombre, recibiéndolo en la cuna con las aguas del bautismo, depositando sus restos en la tumba con la lluvia del agua lustral, y durante su peregrinación en el Valle del Dolor, dulcificando sus amarguras con las palabras sanas del consejo bíblico y la suave voz de la esperanza. Olvidaba Lucía que, siendo misión dependiente de la voluntad humana, quedaba explicada su propensión al error, y ella no sabía cómo son generalmente los pastores de los curatos apartados. El otro personaje que seguía al cura Pascual, envuelto en una ancha capa española, cuya mención consta en cláusula de 14 testamentos, lo cual podía constituir sus títulos de antigüedad, cuando no su árbol genealógico posesivo, era don Sebastián Pancorbo, un hombre que recibió su señoría en bautismo solemne, de cruz alta, capa nueva, salero de plata y voz de órgano, administrado a él los 3 días de nacido. Don Sebastián, sujeto bien original, comenzando a juzgarlo por su vestido, es alto y huesudo. A su rostro no asoman nunca las molestias masculinas en forma de barba ni mostachos. Sus ojos negros, vivos y codiciosos denuncian en mirada inclinada a la visual izquierda, que no es indiferente al sonido metálico ni al metal de una voz femenina. El dedo meñique de la mano derecha se le torció siendo mozo al dar un bofetón a un amigo, y desde entonces usa un medio guante de vicuña, aunque maneja con gracia peculiar aquella mano. El hombre no tiene átomo de nitroglicerina en su sangre, parece formado para la paz, pero su debilidad genial lo pone con frecuencia en escenas ridículas que explotan sus comensales. Rasga la guitarra con falta de oído y de ejecución tales que le hacen notable, aunque bebe como un músico de ejército. Don Sebastián recibió instrucción primaria tan elemental como le permitieron los 3 años que estuvo en una escuela de ciudad, y después, al regresar a su pueblo, fue llavero en Jueves Santo. Se casó con doña Petronila Hinojosa, hija de notable, y enseguida le hicieron gobernador, es decir, que llegó al puesto más encumbrado que se conoce y a que se aspira en un pueblo. Los 2 personajes arrastraron su respectiva poltrona, señalada por Lucía, donde tomaron cómodo descanso. La señora de Marín hizo acopios de amabilidad y razonamiento para interesar a sus interlocutores en favor de Marcela, y dirigiéndose particularmente al párroco, dijo: en nombre de la religión cristiana, que es puro amor, ternura y esperanza, en nombre de vuestro maestro, que nos mandó dar todos los pobres, os pido, señor cura, que deis por terminada esa deuda que pesa sobre la familia de Juan Yupanqui. Tendréis en cambio doblados tesoros en el cielo.
Señorita mía, repuso el cura Pascual, arrellanándose en el asiento y apoyando ambas manos en los brazos del sillón, todas esas son tonterías bonitas. Pero, en el hecho, válgame Dios, ¿quién vive sin rentas? Hoy, con el aumento de las contribuciones eclesiásticas y la civilización decantada que vendrá con los ferrocarriles, terminarán los emolumentos, las donaciones, y de una vez, doña Lucía, fuera curas, nos moriremos de hambre. A eso había venido el indio Yupanqui, agregó el gobernador en apoyo del cura y con tono de triunfo terminando de recalcar la frase para Lucía. Francamente, sepa usted, señorita, que la costumbre es ley y que nadie nos sacará de nuestras costumbres. ¿Qué? Caballeros, la caridad también es ley del corazón, arguyó Lucía interrumpiendo. Con que Juan, francamente ya veremos si vuelve a tocar resortitos del pícaro indio, continuó don Sebastián pasando por alto las palabras de Lucía, y con cierta sorna amenazante que no pudo pasar inadvertida para la esposa de don Fernando, cuyo corazón tembló de temor. Las cortas frases cambiadas entre ellos habían puesto en transparencia el fondo moral de aquellos hombres, de quienes nada debían esperar, y sí temerlo todo. Su plan fue desconcertado en lo absoluto, pero su corazón quedó interesado de hecho por la familia de Marcela, y estaba resuelta a protegerla contra todo abuso. Su corazón de paloma sintió su amor propio herido y la palidez sombreó su frente. En aquel momento era precisa una salida decisiva, y esta la halló Lucía en la energía con que respondió. Triste realidad, señores, y bien, vengo a persuadirme de que el vil interés ha desecado también las más hermosas flores del sentimiento de humanidad en estas comarcas, donde creía hallar familias patriarcales con clamor de hermano a hermano. Nada hemos dicho, y la familia del indio Juan no solicitará nunca ni nuestros favores ni vuestro amparo. Al decir estas últimas palabras, con calor, los hermosos ojos de Lucía se fijaron con la mirada del que da una orden en la mampara de la puerta. Los dos potentados de Quillac se desorientaron con tan inesperada actitud y no viendo otra salida para reanudar una discusión de la que, por otra parte, estaba en sus intereses huir, tomaron sus sombreros. Señora Lucía, no se dé por ofendida con esto y créame siempre su capellán, dijo el cura, dando una vuelta al sombrero de paja que tenía entre las manos. Y don Sebastián se apresuró a decir secamente, buenas tardes, señora Lucía. Lucía acordó las fórmulas de la despedida, empleando solo una inclinación de cabeza, y viendo salir a aquellos hombres, después de dejar la más honda impresión en su alma de ángel, se decía temblorosa y vehemente, no, ese hombre insulta al sacerdocio católico. Yo he visto en la ciudad seres superiores, llevando la cabeza cubierta de canas, ir en silencio, en medio del misterio, a buscar la pobreza y la orfandad para socorrerla y consolarla. Yo he contemplado al sacerdote católico abnegado en el lecho del moribundo, puro ante el altar del sacrificio, lloroso y humilde en la casa de la viuda y del huérfano. Le he visto tomar el único pan de su mesa y alargarlo al pobre, privándose del alimento y alabando a Dios por la merced que le diera. ¿Y es ese el cura Pascual? Ah, cura de los Villorrios. El otro, alma fundida en el molde estrecho del avaro, el gobernador, tampoco merece la dignidad que en la tierra rodea a un hombre honrado. Márchense en buena hora, que yo sola podré bastarme para rogar a mi Fernando y llevar las flores de la satisfacción a este hogar. 5 campanadas tañidas por la campana de familia anunciaron a Lucía las horas transcurridas y la notificaron que la comida estaba servida. La esposa del señor Marín, con los carrillos encendidos por el calor de sus impresiones, atravesó varios pasadizos y llegó al comedor, donde tomó su asiento de costumbre. El comedor de la Casa Blanca estaba pintado en su techo y paredes, imitando el roble. De trecho en trecho pendían lujosos cuadros de oleografía, representando ya una perdiz medio desplumada y a un conejo de Castilla listo para echarlo a la cacerola del guisante. En la testera izquierda alzábase un aparador de cedro con lunas azogadas que duplicaban los objetos de uso colocados con simetría.
A la derecha se veían dos pequeñas mesitas, una con un tablero de ajedrez y otra con una ruleta, como que aquel era el lugar que los empleados de los minerales habían elegido para sus horas de solaz. La mesa de comer, colocada al centro de la habitación, cubierta con manteles bien blancos y planchados, lucía un servicio de campo, todo de loza azul con filetes colorados. La sopa exhalaba un espeso vapor que, con su fragancia, notificaba ser la sustanciosa cuajada de carne preparada de lomo molido con especias, nueces y bizcocho, todo disuelto en el aguado y caldo, siguiendo a esta 3 buenos platos, entre los que formaban número el sabroso locro colorado. Servían el café de Carabaya, que, claro, caliente y cargado, despedía su aroma inspirador desde el fondo de pequeñas tazas de porcelana, cuando se presentó un propio, con una carta para Lucía, quien la tomó con interés y, conociendo la letra de don Fernando, rompió el sobre y se puso a leerla de ligero. Las impresiones de su semblante podían revelar al observador el contenido de aquella misiva, en la cual decía el señor Marín que en la madrugada del día siguiente estaría en casa, pues los derrumbes, ocasionados por las repetidas nevadas en la región andina, habían paralizado por un tiempo los trabajos en las minas, y que le enviasen un caballo de refresco por estar sin herraduras el que tenía. Capítulo 6. Cuando Marcela volvió a su choza llevando un mundo de esperanzas en el corazón, ya sus hijas estaban despiertas y la menorcita lloraba desconsolada al encontrarse sin su madre. Fueron suficientes algunos halagos de ésta y un puñado de mote para calmar a esta inocente predestinada que, nacida entre los harapos de la choza, lloraba, no obstante, las mismas lágrimas saladas y cristalinas que vierten los hijos de los reyes. Marcela tomó con afán los tacarpus donde se coloca el telar portátil que, ayudada por su hija mayor, armó en el centro de la habitación, dejando preparados los hilos del fondo y la trama, para continuar el tejido de un bonito poncho listado con todos los colores que usan los indios, mediante la combinación del palo brasil, la cochinilla, el achiote y las flores del quico. Jamás tomó la cotidiana labor con más alegría de ánimo, ni nunca hizo a la pobre mujer más castillos en el aire sobre la manera de participar a Juan las buenas nuevas que le esperaban. Las horas, por esta misma razón, se hicieron largas, pero al fin llegó el crepúsculo vespertino, abarcando con sus sombras tenues el valle y la población, y despidiendo de los campos a las cantoras palomas que revoloteaban en distintas direcciones en busca de su árbol bienhechor. Con estas volvió Juan, y no bien hubo sentido los pasos de su esposo, salió Marcela a su alcance. Le ayudó a atar la yunta de bueyes en la cerca, echó la granza en el pesebre, y cuando su marido se sentó en un poyo de la vivienda, comenzó ella a hablarle con cierta timidez, que revelaba su desconfianza acerca de si Juan recibiría con agrado las noticias. ¿Tú conoces, Juanuco, a la señoracha Lucía?, preguntó la mujer. Como que voy a la misa, Marluca, y allí se conoce a todos, respondió Juan con indiferencia. Pues yo he hablado con ella hoy. ¿Tú? ¿Y para qué?, preguntó sorprendido el indio, mirando con avidez a su mujer. Estoy apenada con todo lo que nos pasa. Tú me has hecho ver claro que la vida te desespera. ¿Vino el cobrador?, interrumpió Juan a Marcela, quien repuso con calmosa y confiada expresión. Gracias al cielo que no ha llegado. Pero óyeme, Juanuco, yo creo que esa señoracha podrá aliviarnos. Ella me ha dicho que nos socorrerá. Que vayas tú, pobre flor del desierto, Marluca, dijo el indio moviendo la cabeza y tomando a la chiquilla Rosalía que iba a abrazar sus rodillas. Tu corazón es como los frutos de la penca. Se arranca uno, brota otro, sin necesidad de cultivo. Yo soy más viejo que tú y he llorado sin esperanzas. Yo no, aunque me digas que imito a la tuna, pero, Ayalay,
Mejor así que ser lo que tú eres, la pobre flor del mastuerzo que tocada por la mano se marchita y ya no se levanta. A ti te ha tocado la mano de algún brujo, pero yo he visto la cara de la Virgen lo mismito que la cara de la señora Lucía, dijo la india y rió como una chiquilla. Será, respondió melancólico Juan, pero yo llego rendido del trabajo sin traer un pan para ti, que eres mi virgen, y para estos pollitos, y señaló a las dos muchachas. Te quejas más de lo preciso, hombre. ¿Acaso no te acuerdas que cuando el Tata Cura llega a su casa con los bolsillos llenos con la plata de los responsos de todos los santos, no tiene quien le espere, como te espero yo, con los brazos abiertos, con los besos de amor con que te aguardan estos angelitos? Ingrato, piensas en el pan. Aquí tenemos mote frío y chuño cocido, que con su olor nos convida desde el fogón. Comerás, pues, ingrato. Marcela estaba demudada. Las esperanzas que Lucía le infundió le hicieron otra, y su lógica, mezclada con la voz del corazón, que es inherente al corazón de la mujer, era irresistible, y convenció a Juan, quien tomaba en esos momentos 2 ollas de barro negro colocadas en el fogón, y todos en grupo compartieron de una cena agradable y frugal. Terminada la cena, y ya envuelta la choza en las tenebrosas sombras de la noche, sin otra lumbre que la tenue llama de los palos de muelle que de vez en cuando se levantaba del fogón, tomaron descanso en una cama común, colocada en un ancho apoyo de adobes. Duro lecho, que para el amor y la resignación de los esposos Yupanqui tenía la blandura confortable de las plumas que el amor deslizó sus blancas alas. Lecho de rosas donde el amor, como el primitivo sentimiento de ternura, vive sin los azares y sin los misterios de medianoche que la ciudad comenta en voz baja, no alcanzando tampoco que esto sea un secreto. Una vez que esta historia llegue a los relatos de la ciudad más opulenta del Perú, donde se dirigen los protagonistas, tal vez tendremos ocasión de poner en paralelo el despertar del campo y el trasnochar de la capital. No bien asomó la hora conveniente, la familia de Juan dejó el humilde chuce tejido con florones de Castilla, rezó el alabado, santiguóse la frente y comenzó las faenas del nuevo día. Marcela, en cuya mente bullían las ideas, fue la primera en decir: Juanico, yo me voy luego donde la señora Lucía. Tú estás desconfiado y taciturno, pero mi corazón me está hablando sin cesar desde ayer. Anda pues, Marcela, anda, porque hoy de todos modos vendrá el cobrador. Yo lo he soñado, y no nos queda otro recurso, contestó el indio, en cuyo ánimo parecía haberse operado una transición notable, bajo el influjo de las palabras de su mujer y la superstición avivada por su sueño. Capítulo 7. Aquella mañana, la Casa Blanca respiraba felicidad, porque la vuelta de don Fernando comunicó alegría infinita a su hogar, donde era amado y respetado. Empeñada Lucía en hallar los medios positivos para llevar a realidad sus propósitos de socorrer a la familia de Juan Yupanqui, pensó, desde luego, explotar la poesía y la dulzura que encierra para los esposos la primera entrevista, después de una ausencia. Ella, que horas antes parecía lánguida y triste como las flores sin sol y sin rocío, tornóse lozana y erguida en brazos del hombre que le confió el santuario de su hogar y de su nombre, el arca santa de su honra, al llamarla esposa. La cadena de flores que sujetó 2 voluntades en una, estrechó de nuevo a los esposos Marín, sujetando los eslabones el dios del amor. Fernando, alma de mi alma, dijo Lucía, poniendo las manos sobre los hombros de su marido y reclinando la frente con cierta coquetería en la barba. Voy a cobrarte una deuda, pero ejecutivamente. De modo que hoy estás muy bachillera, hija. Habla, pero ten en cuenta que si la deuda no consta legalmente, me pagarás multa, contestó don Fernando con sonrisa intencionada. Multa, si es la que cobra siempre,
goloso, pagaré esa multa. Lo que debo recordarte es una solemne oferta que me tienes hecha para el 28 de julio. ¿Para el 28 de julio? ¿Te haces el olvidadizo? ¿No recuerdas que me tienes ofrecido un vestido de terciopelo que luciré en la ciudad? Cabales, hijita, y lo cumpliré, pues he de encargarlo por el próximo correo. Oh, qué linda estarás con ese vestido. No, Fernando, lo que quiero es que me dejes disponer del valor del vestido. A condición, me presentaré el 28 de julio tan elegante como no me has visto desde nuestro casamiento. ¿Y qué? Nada, hijo, no admito interrogatorio. Di sí o no. Y los labios de Lucía sellaron los labios de don Fernando, el cual, satisfecho y feliz, respondió: Adulona, ¿qué puedo negarte si me hablas así? ¿Cuánto necesitas para este capricho? Poca cosa, 200 soles. Pues, dijo don Fernando sacando su cartera, arrancando una hoja y escribiendo con lápiz unas líneas. Ahí tienes la orden para que el cajero de la compañía te mande los 200 soles. Y ahora déjame ir al trabajo para recuperar los días que he perdido en el viaje. Gracias, Fernando, repuso ella tomando el papel contenta como una chiquilla. Al salir don Fernando de la habitación de Lucía en dirección al escritorio de trabajo, iba con el pensamiento sumergido en un mar de meditaciones dulces, despertadas por aquel pedido infantil de su esposa, comparándolo con los derroches con que otras mujeres victiman a sus maridos en medio de su afán por gastar lujo. Y esa comparación no podía dejar otro convencimiento que el de la influencia de los hábitos que se dan a la niña en el hogar paterno, sin el correctivo de una educación madura, pues la mujer peruana es dócil y virtuosa por regla general. Pocos momentos después de las escenas anteriores, Marcela cruzaba el patio de la Casa Blanca, acompañada de una tierna niña que le seguía. Aquella muchacha era portento de belleza y de vivacidad, que desde el primer momento preocupó a Lucía, haciendo nacer en ella la curiosidad de conocer de cerca al padre, pues su belleza era el trasunto de esa mezcla del español y la peruana que ha producido hermosuras notables en el país. Mirando acercarse a la muchacha, se dijo para sí la esposa de don Fernando: este será indudablemente el ángel bueno de Marcela en su vida, porque Dios ha puesto un brillo peculiar en los semblantes por donde respira un alma privilegiada. Capítulo 8. Cuando el cura y el gobernador salieron de casa de la señora de Marín, después de la entrevista de la tarde en que los llamó para abogar en favor de la familia Yupanqui, entrevista de cuyos detalles nos hemos enterado en el capítulo 5, ambos personajes se fueron platicando por la calle en estos términos. Bonita ocurrencia. ¿Qué le parece a usted, mi don Sebastián, las pretensiones de esta señorona?, dijo el cura sacando de la petaca un cigarro corbatón y desdoblando las extremidades del torcido. No faltaba más, francamente, mi señor cura, que unos foráneos viniesen aquí a ponernos reglas, modificando costumbres que desde nuestros antepasados subsisten. Francamente, contestó el gobernador, deteniendo un poco el paso para embozarse de su gran capa. Y déles usted cuerda a estos indios, y mañana ya no tendremos quien levante un poco de agua para lavar los pocillos. Hay que alejar a estos foráneos, francamente. Jesús, se apresuró a decirle el cura, y tomando de nuevo el hilo de sus confidencias, continuó: cabalmente es lo que iba a insinuar usted, mi gobernador. Aquí, entre nos, en familia, nos la pasamos regaladamente, y estos forasteros solo vienen a observarnos hasta la manera de comer, y si tenemos mantel limpio, y si comemos con cuchara o con topos, terminó el cura Pascual arrojando una bocanada de humo. No tenga usted cuidado, francamente, mi señor cura, que estaremos unidos, y la ocasión de votarlos en nuestro pueblo no se dejará esperar, repuso Pancorbo con aplomo. Pero mucho sigilo en estas cosas, mi don Sebastián. Hay que andarse con tientas. Estos son algo bien relacionados y pudiéramos dar el golpe en falso.
Cuenta que sí, mi señor cura, francamente, que ellos están buscándole 3 pies al gato. ¿Se acuerda usted lo que dijo un día don Fernando? ¿Cómo no? Querer que se supriman los repartos, diciendo que es injusticia, contestó el cura, riendo con sorna y arrojando el pucho del cigarro que había consumido en unos cuantos chupones de aliento. Pretender que se entierre de balde, alegando ser pobres y dolientes, y todavía que se perdonen deudas. Bonitos están los tiempos para entierros gratuitos. Francamente, señor cura, dijo don Sebastián, cuyo eterno estribillo de francamente lo denunciaba como un hipócrita o como un tonto. Y habiendo llegado ambos amigos a la puerta de la casa del gobierno o consistorial, el gobernador invitó al cura a pasar adelante. Y al penetrar al salón de recibo, encontraron allí reunidos a varios vecinos notables, comentando, cada cual a su modo, la llamada del párroco y del gobernador a casa del señor Marín, pues la noticia ya se sabía en todo el pueblo. Cuando entraron los recién llegados, todos se pusieron en pie para cambiar saludos, y el gobernador pidió en el momento una botella de puro de Majes. Es preciso, mi señor cura, que ahoguemos la mosca con un traguito, francamente, dijo con sorna el gobernador quitándose la capa, que doblada en 4 colocó sobre un escaño de la sala. Cabales, mi don Sebastián, y usted que lo toma del bueno, contestó el cura frotándose las manos. Sí, mi señor cura, es del bueno, francamente, porque me lo manda doña Rufa antes de bautizarlo. Así que nos lo brinda usted, Morito. Morito, repitieron todos los circunstantes, y en tales momentos se presentó un pongo con una botella verde surtida de aguardiente y una copita de cristal rayado. El menaje de la sala, típico del lugar, estaba compuesto de 2 escaños sofá forrados en hule negro, claveteados con tachuelas amarillas de cabeza redonda, algunas silletas de madera de paucartambo con pinturas en el espaldar, figurando ramos de flores y racimos de fruta. Al centro, una mesa redonda con su tapete largo y felpado de Castilla, verde claro, y sobre ella, bizarreando con aires de civilización, una salvilla de hoja de lata con tintero, pluma y arenillador de peltre. Las paredes, empapeladas con diversos periódicos ilustrados, ofrecían un raro conjunto de personajes, animales y paisajes de campiñas europeas. Allí estaban empapelados Espartero y el rey Humberto, junto a la garza que escuchó los sermones de San Francisco de Asís, más allá Pío IX y la campiña de Suiza, donde departen sus regocijos campestres la alegre labradora y la vaca que lleva un cascabel en el pescuezo. El suelo cubierto completamente con las esteras tejidas en capana y capachica ofrecía una vista simpática en el color de la paja en su mejor estado de conservación. La reunión constaba de 8 personas, el cura y el gobernador, Estéfano Benítez, un mozalbete vivo y de buena letra que, aprovechando de las horas de escuela, algo más que los condiscípulos, es ya figura importante en este juego de villorrio, y 5 individuos más, pertenecientes a familias distinguidas del lugar, todos hombres de estado, por haber contraído matrimonio desde los 19 años, edad en que se casan en estos pueblos. Estéfano Benítez cuenta 22 años debajo del sol. Es alto y su flacura es singular, unida a la palidez de la cera que muestra su semblante, cosa rara en el clima donde ha nacido. Recuerda la tisis que consume el organismo en los valles tropicales. Estéfano tomó la botella dejada por el pongo en la mesa de centro y sirvió a cada uno su respectiva copita de aguardiente, que los concurrentes fueron tomando por turno. Les alcanzó la ración de 2 copas por estómago. A la segunda quedó abierto el apetito del copeo y las botellas fueron llegando una tras otra a pedido de don Sebastián. El cura y el gobernador, que se sentaron juntos en el sofá de la derecha, hablaban en secreto, no sin la respectiva muletilla de pancorvo que se dejaba oír a menudo mientras los otros razonaban también en grupo. Pero, como la confianza reside en el fondo de la botella, esta no tardó en saltar a la lengua, mojada por el puro de Majes, y aquí fue la de hablar claro de pe a pa.
No debemos consentir por nada, francamente, mi señor cura, y si no, que digan estos caballeros, dijo don Sebastián levantando la voz y golpeando la mesa con el asiento de la copa que acababa de vaciar. —¡Chis! —repuso el cura, sacando un pañuelo de madras a grandes cuadros negros y blancos y sonándose las narices más por disimulo que por necesidad. —¿De qué se trata, señores? —preguntó Estéfano, y todos volvieron con ademán hacia el párroco. El cura Pascual tomó entonces cierto aire de gravedad y dijo: se trata de que la señora Lucía nos ha llamado para abogar por unos indios taimados, tramposos, que no quieren pagar lo que deben, y para esto ha empleado palabras que, francamente, como dice don Sebastián, entendidas por los indios nos destruyen de hecho nuestras costumbres de reparto, de mitas, pongos y demás. —No lo consentiremos, qué caray —gritaron Estéfano y todos los oyentes, y don Sebastián agregó con refinada malicia: y hasta ha propuesto el entierro gratuito para los pobres. Y así, francamente, ¿cómo se queda sin cúncibus nuestro párroco? La declaración no tuvo en el auditorio el efecto que produjo la perorata del cura Pascual, lo que es fácil de explicarse, atendiendo a que en el fondo había conveniencias de un ego fatal y ejecutivo. Sin embargo, habló Estéfano en nombre de todos, concretándose a decir: vaya con las pretensiones de esos foráneos. De una vez por todas debemos poner remedio a esas malas enseñanzas. Es preciso votar de aquí a todo forastero que venga sin deseos de apoyar nuestras costumbres. Porque nosotros, francamente, somos hijos del pueblo, dijo don Sebastián, alzando la voz con altanería y llegando a la mesa para servir una copa más al párroco. Sí, señor, nosotros estamos en nuestro pueblo, cabales, como nacidos en el terruño, dueños del suelo, peruanos legítimos, fueron diciendo los demás, pero a nadie se le ocurrió preguntar si los esposos Marín eran peruanos por haber nacido en la capital. Cuidadito nomás, cuidadito, no hacer sentir y trabajar, agregó el cura, marcando la doctrina hipócrita que engaña al hermano y desorienta al padre. Y aquella tarde se pactó en la sala de la autoridad civil, en presencia de la autoridad eclesiástica, el odio que iba a envolver al honrado don Fernando en la ola de sangre que produjo una demanda amistosa y caritativa de su mujer. Capítulo 9. Luego que Marcela estuvo cerca de Lucía, ésta no pudo contener su sorpresa, preguntándole: ¿esta es tu hija? Sí, niñay, respondió la india. Tiene 14 años y se llama Margarita. Iba a ser tu ahijada. La respuesta iba acompañada de satisfacción tal que cualquiera la habría interpretado así. Esa mujer se baña en el aroma de santo orgullo en que se sumergen las madres cuando comprenden que sus hijas son admiradas. Santa vanidad maternal que orna la frente de la mujer, sea en la ciudad alumbrada por focos eléctricos, sea en la aldea iluminada por la melancólica viajera de la noche. Bien, Marcela, has acertado en venir con esta linda niña. A mí me gustan mucho las criaturas. Son tan inocentes, tan puras, agregó la señora de Marín. Niña, ay, es que tu alma florece para el cielo, respondió la mujer de Yupanqui, cada momento más encantada por haber encontrado el amparo de un ángel de bondad. ¿Has hablado con Juan? ¿Cuánta plata necesitan ustedes para pagar todo y vivir en paz?, preguntó con interés Lucía. Ay, señoracha, ni a contarla, cierto. Sin duda será mucha plata, porque el cobrador, si accede a que se le devuelva su plata en el reparto, pedirá por cada quintal de lana 60 pesos. Y en 2 son... Y comenzó a contar con los dedos, pero Lucía, aligerándole la operación aritmética, le dijo: di 120. Pues así, señoracha, 120. Eso es mucha plata. ¿Y cuánto me dijiste que adelantaron? 10 pesos, niñay. ¿Y por 10 cobran ahora 120? ¡Qué inhumanos! Decía esto cuando llegó el marido de Marcela, confundido y sudoroso. Entró, sin etiqueta ninguna, y se fue a arrojar a los pies de Lucía. Marcela, al verlo, se levantó azorada del asiento que había tomado hace poco, y Lucía, sin darse cuenta, dijo:
¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Habla. Y el pobre indio, entre sollozos y fatiga, apenas pudo dejarse comprender estas palabras. Mi hija, niñay, el cobrador. Marcela, entonces fuera de sí, prorrumpió en gritos casi salvajes y se abalanzó a los pies de Lucía diciéndole: Misericordia, niñay, el cobrador se ha llevado a mi hija, la menorcita, por no haber encontrado la lana. ¡Temerarios!, exclamó Lucía, sin poder comprender el grado de inhumanidad de aquellos comerciantes esbirros de la usura, y dando la mano a esos desventurados padres, quiso aún calmarlos diciéndoles con voz cariñosa: pero si solo han sacado a la chica, ¿por qué se desesperan así? Luego la devolverán. Ustedes les llevarán la plata y todo quedará en paz. Y alabaremos a Dios por consentir el mal para mejor apreciar el bien. Cálmense. No, señoracha, no, repuso el indio algo repuesto de su confusión. Pues si vamos tarde, ya no volveremos a ver más a mi hija. Aquí la venden a los majeños y se las llevan a Arequipa. ¿Es posible, gran Dios?, exclamaba Lucía empalmando las manos al cielo, cuando apareció en la puerta la simpática figura de don Fernando, alcanzando a escuchar las palabras de su esposa, y quedándose un tanto irresoluto para proseguir sus pasos al ver los semblantes de los indios que rodeaban a Lucía, quien, al verle, fue a arrojarse en sus brazos diciendo: Fernando, Fernando mío, nosotros no podemos vivir aquí, y si tú insistes, viviremos librando la sangrienta batalla de los buenos contra los malos. Salvémoslos. Mira a estos desventurados padres. Para socorrer a estos te pedí los 200 soles, pero aún antes de haber hecho uso de ellos, les han arrebatado su hija menor y se la llevan a la venta. Fernando, ayúdanos, porque tú crees en Dios, y Dios nos ordena la caridad antes que todo. Señor, Huiracocha, dijeron a una voz Juan y Marcela, estrujando sus dedos, mientras Margarita lloraba en silencio. ¿Sabes dónde ha ido el cobrador llevando a tu hija?, preguntó don Fernando dirigiéndose a Juan, y disimulando las emociones que se traslucían en su semblante, pues él no ignoraba los medios que empleaban aquellas gentes notables como uso corriente. Sí, señor, donde el gobernador han ido, contestó Juan. Pues vamos, sígueme, ordenó don Fernando con manifiesta resolución y salió seguido de Juan. Marcela iba a precipitarse también tras ellos con Margarita, pero Lucía la detuvo tomándola de la mano y le dijo: Madre desventurada, tú no vayas. Ofrece tu dolor al autor de la resignación. Tus asuntos se han de arreglar hoy. Te lo ofrezco por la memoria de mi madre bendita. Siéntate. ¿Cuánto debes al señor cura? Por el entierro de mi suegra, 40 pesos, niñay. ¿Y por esto te embargó la cosecha de papas? No, niñay, por los réditos. ¿Por los réditos? ¿Así que ustedes habrían quedado eternamente deudores?, preguntó con gesto significativo la señora de Marín. Así es, niñay, pero la muerte también le puede jugar chaco al tata cura, pues ya hemos visto morir muchos curas que duermen en el camposanto sin cobrar sus deudas, repuso Marcela, recobrando gradualmente su apacible actitud. La sencilla filosofía de la India, que llevaba tintes de un desquite, hizo sonreír a Lucía, quien llamó a un sirviente y le entregó la orden escrita que tenía, mandándole traer el dinero en ese momento. Entretanto, ofreció a Marcela una copita de ginebra como reparador de sus fuerzas abatidas, tomó una rebanada de pan que estaba sobre un canastillo de alambre y le presentó a Margarita, diciéndole: ¿Te gustan las golosinas? Este es un pan de dulce con canela y ajonjolí. Es muy rico. La niña tomó el regalo con ademán melancólico y agradecido, y todos se pusieron a esperar la vuelta de algunos de los seres que aguardaban. El sirviente fue el primero que volvió con el dinero, y tomando Lucía 40 soles fuertes, los entregó a la India diciéndole: Toma pues, Marcela, estos 40 soles, que son 50 pesos. Anda, paga la deuda al señor cura. No le hables de nada de lo que sucede con el cobrador, y si te pregunta de dónde tienes esta plata, respóndele que un cristiano te la ha dado en nombre de Dios y nada más. No te detengas y procura volver pronto.
Eran tales las emociones de la pobre Marcela que le temblaban las manos de modo que apenas pudo contar el dinero, dejando caer las monedas a cada momento en 1, 3 y 4 piezas. Capítulo 10. Ataquemos las costumbres viciosas de un pueblo sin haber puesto antes el cimiento de la instrucción basada en la creencia de un ser superior, y veremos alzarse una muralla impenetrable de egoísta resistencia, y contemplaremos convertidos en lobos rabiosos a los corderos apacibles de la víspera. Digamos a los canibus y huachipairis que no coman las carnes de sus prisioneros sin haberles dado antes las nociones de la humanidad, el amor fraternal y la dignidad que el hombre respeta en los derechos del otro hombre. Y pronto seremos también reducidos a pasto de aquellos antropófagos, diseminados en tribus en las incultas montañas de Ucayali y de Madre de Dios. Juzgamos que solo es variante de aquel salvajismo lo que ocurre en Quillac, como en todos los pequeños pueblos del interior del Perú, donde la carencia de escuelas, la falta de buena fe en los párrocos y la depravación manifiesta de los pocos que comercian con la ignorancia y la consiguiente sumisión de las masas alejan cada día más a aquellos pueblos de la verdadera civilización, que cimentada agregaría al país secciones importantes con elementos tendentes a su mayor engrandecimiento. Don Fernando se presentó en compañía de Juan en casa del gobernador, quien se encontraba rodeado de gente, despachando asuntos que él llamaba de alta importancia. Gente que fue desfilando sin etiqueta hasta dejar solos a Pancorbo y el señor Marín. Casi a la entrada de la casa estaba en cuclillas una chiquilla de 4 años de edad, que al ver a Juan se abalanzó a él como perseguida por una jauría de mastines. Don Fernando entró serio y pensativo. Vestía un terno gris de tela tejida en las fábricas de Casimir del Lucre, confeccionado con todo el arte del caso por ser el más afamado sastre de Arequipa. La persona de don Fernando Marín era distinguida en los centros sociales de la capital peruana y su fisonomía revelaba al hombre justo, ilustrado en vasta escala y tan prudente como sagaz, más alto que bajo, de facciones compartidas y de color blanco. Usaba patilla cerrada y esmeradamente criada, el continuo roce del peine y los aceitillos de oriza. Ojos verde claro, nariz perfilada, frente despejada y cabellos ligeramente rizados y peinados con cuidado. Cuando penetró al salón despacho del gobernador, se descubrió con política, tomando en la mano izquierda su sombrero de paño negro y alargándole la diestra a Pancorbo dijo: «Excúseme, don Sebastián, si interrumpo sus labores, pero el cumplimiento de un deber de humanidad me trae a solicitar de usted que le sea devuelta a este hombre la hijita que le han tomado, sin duda en rehenes por una deuda, y que sea castigado el autor de ese delito». «Tome usted asiento, mi don Fernando, y hablemos despacio. Estos indios, francamente, no deben oír estas cosas», respondió don Sebastián, variando del lugar, y sentándose casi junto a don Fernando, continuó en voz bien baja: «¿Verdad que le han traído la hijita? Ahí está, pues. Pero eso, francamente, es solo un ardid para obligarlo a que pague unos 2 quintales de alpacho que debe desde hace 1 año. Pues a mí me ha asegurado, señor gobernador, que esa deuda es de unos 10 pesos, que forzosamente le dejaron en la choza el año pasado y que ahora le obligan a pagar 2 quintales de lana, cuyo valor aproximado es de 120 pesos, replicó don Fernando con seriedad. ¿No sabe usted que esa es costumbre y comercio lícito? Francamente, yo aconsejo a usted no apoyar a estos indios, arguyó Pancorbo. Pero don Sebastián, y por último, para aclarar todo, francamente, mi don Fernando, ese dinero es de don Claudio Paz. El señor don Claudio es mi amigo, yo hablaré con él. Esa es otra cosa, así que, francamente, por el momento hemos terminado, dijo don Sebastián levantándose de su asiento. No creo, señor Pancorbo, porque deseo que usted haga devolver la hija al padre, si usted acepta mi garantía por el dinero. Corriente, mi don Fernando, allá que se la lleve Juan a la muchachita y usted firmará una garantía.
respondió don Sebastián, acercándose a la mesa, de donde tomó un pliego de papel que colocó en situación de escribir, e invitando a don Fernando agregó: estas cosas no son desconfianza, mi amigo, pero francamente son necesarias, pues reza el refrán que cuenta y razón conservan la amistad. Don Fernando acercó una silleta a la mesa, escribió algunos renglones y después de rubricarlos pasó el pliego a don Sebastián. Este se dio un golpecito en el bolsillo cartera del chaqué y dijo: ¿mis anteojos? Los anteojos estaban colocados al borde de la salvilla del peltre. Los vio don Sebastián y calándoselos repasó la escritura. Después dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y dirigiéndose a don Fernando le dijo: muy bien, francamente estamos arreglados, señor Marín. Mis respetos a la señora Lucía. Gracias a Dios, repuso don Fernando con amabilidad, alargando la mano que estrechó el gobernador y salió sacudiendo el polvo de aquella factoría de abusos. Con él salió Juan llevando en sus brazos a la pequeña Rosalía. Apenas dejó a don Fernando en la sala del gobernador, entró la mujer de este y tomándole el brazo con cierta dureza le dijo: si no puedo ya contigo, Sebastián, tú me vas a hacer tan desgraciada como a la mujer de Pilatos, condenando tanto justo y poniendo tus garabatos en tanto papel que más provecho te dejará no leerlo siquiera. Mujer, dijo con aspereza por toda respuesta don Sebastián, pero su esposa continuó: estoy al cabo de todo lo que ustedes fraguan contra ese pobre don Fernando y su familia, y te pido que te apartes. Apártate, por Dios, Sebastián. Acuérdate de nuestro hijo. Se avergonzaría mañana. Quítate, mujer, tú siempre estás con estas cantaletas. Francamente, las mujeres no deben mezclarse nunca en cosas de hombres, sino estar con la aguja, las calcetas y los tamalitos, contestó enfadado Pancorbo, pero doña Petronila insistió en la réplica. Sí, eso dicen los que para callar la voz del corazón y del buen consejo echan a un día entre nuestras sanas prevenciones. Acuérdate, chapaco, agregó con intención, golpeando la mesa con la palma de la mano, y salió haciendo una mueca desdeñosa. Don Sebastián lanzó un uf parecido a un bufido y se puso a torcer tranquilamente un cigarro.